Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir aquí. El eje sobre el cual se desarrolla nuestra mesa lleva por nombre Educación y Tecnología Educativa, tal como recién han escuchado, y por ello hemos invitado a tres referentes destacados en este tema. La doctora Melina Furman, el doctor Claudio Rama y el doctor Axel Rivas, de quienes seguramente han podido leer y conocer sus consideraciones sobre la actualidad y el futuro en la educación. Son miradas y aportes de personas que realmente conocen el tema en todas sus dimensiones, desde la práctica educativa, la investigación, el estudio permanente de lo que sucede en el mundo de la educación. Posiblemente es impensable considerar la educación de aquí en más ajena a la tecnología, y no ya por una cuestión de elección, sino porque su presencia fue inicialmente inesperada, pero al mismo tiempo invasiva en las aulas. La tecnología que entró en el aula a través de los dispositivos móviles como herramientas de comunicación terminó por modificar la relación de los alumnos entre sí, a los docentes en su rol y le dio un nuevo protagonismo a las familias. El aula ya no es un espacio cerrado de verdades absolutas. Los alumnos contrastan y refutan los datos que reciben en ella. Los tutoriales de YouTube han adquirido un papel primordial en los hogares. Los docentes acuden a nuevas didácticas pedagógicas y WhatsApp es prácticamente el medio de comunicación entre los diferentes actores. Por todo ello, el aula ya no es un lugar cerrado. Pero esto no solo ha impactado en la transmisión del conocimiento, sino que ha posibilitado nuevas formas de evaluar los aprendizajes, de acompañar a los alumnos, de la actualización docente y a la vez de repensar las relaciones sociales en el ámbito escolar. La tecnología nos abre nuevas puertas en la educación, pero si pensamos en la innovación de la educación, es fundamental también considerar la innovación humana. Simplemente debemos conformarnos con ser usuarios de la tecnología o por el contrario podemos dar un paso más en el desarrollo humano. El Internet de las cosas genera cantidades incalculables de datos y las máquinas inteligentes, a medida que atraviesan todo, aumentan su acumulación de conocimiento exponencialmente. Los algoritmos ahora están diseñados para aprender de datos perceptivos brutos, comprender el lenguaje y reconocer imágenes. Lo que significa que las computadoras se basan en el conocimiento que acumulan, aprenden más habilidades, entienden matices y finalmente adquieren lo que conocemos como sentido común. A medida que se vuelven más expertos, también pueden mejorarse a sí mismos, construyendo mejores versiones de sí mismos sin la participación humana. Si la tecnología está desarrollando tal avance, no es posible pensar los modelos educativos ajenos a ello. Necesariamente debemos encontrar un modo de vinculación entre ambos, donde las instituciones educativas puedan, como señala George Austin, reconocer la calidad educativa desde el valor añadido que ésta logra. Es decir, identificar las particularidades de cada niño y adolescente que ingresa al sistema educativo, sus conocimientos, competencias, habilidades, y como todo, digamos, y además de todas esas competencias y características que posee, reconocer si ha habido un desarrollo evolutivo, una mejora en su aprendizaje. Es por ello que la gestión de calidad de la enseñanza en la era de la comunicación e información debe plantearse el objetivo de hacer de los centros educativos entes abiertos a la sociedad, cuya labor implique una mejora en las condiciones sociales, económicas y culturales de todos los individuos. Es en este marco que damos comienzo a la cuarta mesa de nuestro Congreso de Educación, dando la palabra a la doctora Melina Furman. Hola, hola. Muchas gracias. Muy bien. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Bien, yo acá escuchaba, era como una cámara de eco. Me preguntaba si estaban escuchando. Los quiero invitar a un breve viaje. Un viaje a través de las grandes tendencias de la innovación educativa hoy. Y es un viaje que empieza con una pequeña adivinanza. A ver cómo les va. ¿Quién dijo esta frase? No se trataba de cambios de horarios y de programas. Era una reforma profunda
de la vida de la escuela que, con espíritu nuevo, iba a abrir de par en par las puertas de las aulas a la vida. ¿Quién lo dijo? Esta es la parte interactiva, ¿no? No fue Steve Jobs, les doy una pista, no fue Bill Gates. Esto lo dijo hace casi 80 años Olga Cosentini, la querida señorita Olga, como la llamaban sus colegas, allá de la Escuela Serena, en la provincia de Santa Fe. Y traigo este ejemplo de Olga Cosentini porque innovadores en educación ha habido desde siempre, ¿no? Desde los inicios mismos de la educación masiva. Y ha habido desde siempre, muchas veces más desde los márgenes, porque la innovación, las ganas de hacer cosas distintas, de buscar caminos alternativos, es parte del corazón mismo de una educación transformadora, que busca desafiar el statu quo, que busca generar mejores condiciones para todos. Tal vez la gran diferencia con nuestros días es que hoy la innovación, y por eso estamos todos acá, un viernes, un día de semana, y llenando este auditorio desde la mañana, hoy la innovación es parte de nuestro clima de época, claramente, y no solo en educación. Es parte de un clima de época en cualquier campo del quehacer humano. Y sobre todo, y un poco ese es el tema de este panel, traccionado por la tecnología y por todos estos cambios que ya es trillado decirlo, que está generando en los modos en que trabajamos, producimos, nos comunicamos. Y en ese clima de época, la innovación en educación aparece como una gran pieza de este rompecabezas, de cómo preparar a las nuevas generaciones para este mundo de hoy y el que se viene. En una escuela que hace rato ya no es más esta, ordenadita, con todos los chicos prolijitos y almidonados. Me encanta esta imagen. Fíjense, esta imagen está, en el papel está la hoja pegada, al lado está la hoja dibujada y cada uno de los chicos dibujándola en su pizarra, ¿no? Hace rato que la escuela no es más esto, se parece más a esto. Es una escuela con más alegría, con más color, con vínculos en general muy cálidos y cercanos entre docentes y alumnos, pero también una escuela en la que la matriz de vínculo con el conocimiento no ha cambiado casi nada, donde aprender sigue significando algo bastante parecido a lo que significaba desde hace más de un siglo. Para darles un botón de muestra, todas las investigaciones, yo me dedico mucho a hacer investigación de aula y el año pasado hicimos una investigación con 75 escuelas de la ciudad de Buenos Aires y lo que encontramos fue dramático. Los chicos en séptimo grado pasan el 70% del tiempo, más del 70% en realidad, haciendo actividades de bajo orden cognitivo. En particular, copiar del pizarrón y resolver preguntas fácticas de textos informativos sin terminar de entender del todo. Hay algo grande que tenemos que cambiar y ese es el corazón de cualquier innovación, creo yo. Eso es lo que termina de darle sentido, ¿no? Esa búsqueda que todos aprendan, pero no cualquier cosa, sino aquello que vale la pena aprender. Y esta pregunta por el qué vale la pena aprender es la que está vigente hoy, creo, más que nunca. Y en este qué vale la pena aprender, empiezan a aparecer algunas respuestas y algunos consensos. Una de las respuestas más famosas, que se ha hecho más popular, es, seguramente la conozcan, esta de las habilidades del siglo XXI, donde lo que se propone es que en ese arco iris, la parte central, la que está en verde, que es la de los saberes curriculares, los saberes centrales en ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, lengua, sean anclas de habilidades para la vida, habilidades de innovación, de creatividad, de trabajo con otros. Y en este sentido, muchos currículos oficiales, incluyendo las iniciativas que está llevando a cabo el Ministerio de Educación en Argentina en los últimos años, hablan de la formación de capacidades para la vida, como ese gran sentido de la innovación. Las capacidades que está hoy enfatizando el Ministerio de Educación, y esto es algo muy común que se está dando a nivel global, son aprender a aprender, y las habrán escuchado 1000 veces, ¿no? Resolver problemas, pensamiento crítico, trabajo con otros, comunicación, compromiso con el aprendizaje. La gran pregunta sigue siendo por el cómo,
Y creo que hay un consenso muy interesante sobre el hacia dónde vamos. La pregunta grande y real es ¿cómo vamos hacia allí? Y lo que les quiero contar ahora son algunos ejemplos de ese cómo, de esas grandes tendencias que empiezan a aparecer en iniciativas innovadoras a lo largo del mundo. En Argentina están dándose muchas, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Río Negro, en muchas provincias e incluso a nivel estatal y a nivel privado empiezan a aparecer señales de este cambio. Hoy les quiero contar algunas experiencias internacionales, creo que ayudan a conceptualizar hacia dónde estamos yendo con la innovación educativa. Y voy a empezar por la primera estación, y esta probablemente la conozcan, es un proyecto que se hizo conocido acá en Argentina, que es el proyecto de Horizonte 2020, y que es un muy lindo ejemplo de una de las grandes tendencias más prevalentes, que es la del trabajo, del aprendizaje por proyectos, donde los chicos trabajan a lo largo de muchas semanas juntos en equipo para resolver un desafío, para resolver una gran pregunta. Estas escuelas, en particular las de Horizonte 2020, que son 8 en Cataluña, son parte de un movimiento muy grande que ya le dieron en llamar la Primavera Pedagógica de Cataluña, donde hay más de 500 escuelas trabajando de este modo. Y una de las claves de estas escuelas es que han transformado el trabajo en el aula, han derribado paredes. Están trabajando en aulas muy masivas de 60 chicos con 3 docentes, con 2 o 3 docentes que trabajan en equipo. A mí la primera vez que me lo contaron dije, esto es receta para el desastre. O sea, no hay manera de que 60 chicos en un aula puedan trabajar de manera activa y productiva. Cuando uno va y lo ve, y yo tuve la suerte de ir este año a meterme adentro de las escuelas a ver un poco de qué se trataba, un poco con bastante escepticismo en realidad, lo que se ve es asombroso. Hay docentes muy contentos, reconociendo que es mucho más trabajo enseñar con otros y planificar con otros. Y hay chicos trabajando. Yo la primera vez que fui dije, estos son actores, esto no está pasando de veras. Y lo que muestran todas las evaluaciones de este tipo de escuelas que trabajan por proyectos es que los chicos no solo están más motivados con el aprendizaje, sino especialmente aprenden estas capacidades para la vida que mencionábamos antes. Entonces aquí hay uno de los grandes ejemplos de aprendizaje por proyectos, y lo traigo porque es un ejemplo de algo que viene siendo investigado y potenciado como pedagogía activa hace más de 30 años. Pero sin embargo ahora empieza a tomar carne en redes de escuela que lo están llevando a cabo como parte fundamental de su propuesta pedagógica. Entonces, primera escala, Cataluña. Justo Cataluña, ¿no? Estos días está complicado como escala, pero escala imaginaria. Aprendizaje por proyectos. Vamos a la segunda. Estas escuelas son menos conocidas, yo creo que son muy, muy interesantes. Son las escuelas KEEP. KEEP es la sigla en inglés de Knowledge is Power, el conocimiento es poder. Y si yo las tuviera que definir, diría que son escuelas ricas para pobres. Son escuelas públicas en Estados Unidos, hay más de 200 que están destinadas especialmente a la población con menores recursos, que es en Estados Unidos la población negra y la población latina. Y lo que tiene de diferencial estas redes de escuelas, estas no son las únicas, hay otras similares, es que trabajan con una lógica de altísimas expectativas hacia los alumnos. Los alumnos no son alumnos de un docente, son alumnos de la escuela. La escuela es responsable porque todos los alumnos aprendan, y las familias son responsables también. Para entrar a estas escuelas, que se entra por sorteo, los chicos y sus familias reciben a gente de la escuela que los entrevista y firman un compromiso de trabajo, de que van a dar lo mejor de sí para, a lo largo de los años donde estén en la escuela. Los chicos van los sábados, los chicos van horario muy extendido, y los resultados de estas escuelas son asombrosos en términos de cuántos chicos se gradúan, chicos que por su condición socioeconómica tenían pocas chances de graduarse, y no solo se gradúan de la secundaria, sino también de la universidad. Entonces, segunda gran tendencia, educación de altas expectativas para sectores populares. Y esta red de escuelas está combinada con algo sumamente interesante y tampoco tan conocido, que es la innovación en la formación docente.
Estas escuelas están acopladas a una red de institutos de formación docente que se llaman Relay, donde los profesores detectados como excepcionales en estas escuelas, aquellos que logran que todos sus alumnos aprendan en las peores condiciones, ellos son los que van a dar clase a los futuros docentes. Y esos futuros docentes van desde el vamos al aula para observar, pensar, analizar lo que pasa, teorizar a partir de eso. Yo creo que esta red de escuelas ricas para pobres combinadas con la formación docente es una de las grandes tendencias más potentes que tienen la chance de cambiar, de mover la aguja del status quo educativo. Voy a una más, y esta sí usa más la tecnología. Este es un ejemplo de una escuela que se llama Khan Lab School, que está asociada a la plataforma Khan Academy, que seguro ustedes la conocen. Es una plataforma de videos donde están los contenidos del currículo en forma de videos cortitos. Y este es un ejemplo, esta es una escuela de California, una escuela privada, pero la traigo como ejemplo de una tendencia que ya se está extendiendo bastante y bien usada, yo creo que es muy potente, que es la clase invertida. Y es usar el tiempo de enseñanza de los docentes para ayudar a los alumnos a resolver problemas, a trabajar sobre desafíos y dejar las exposiciones teóricas para que las puedan ver solos en su casa cuantas veces quieran. Esto habilita, estas escuelas son escuelas chiquitas, todavía esto no se ha probado a gran escala, a que los chicos tengan algún espacio de libertad para que cierta parte de su tiempo puedan armar su propio programa de aprendizaje. No todo el tiempo, pero que haya la posibilidad de que los chicos elijan, desde que son bastante chicos, esto es primaria y secundaria, cierto curso de qué cosas quieren aprender y cómo. Y están los docentes ahí para acompañar muy de cerca este proceso. Y voy a las dos últimas, que son de educación superior. Esta es una innovación que tiene una lógica bastante radical, basada en una estrategia que tampoco es nueva, pero que se está empezando a potenciar muy fuerte con la tecnología, que es la enseñanza entre pares. Se llama Universidad 42, es una universidad que está en París y ahora también está en Estados Unidos, en California. Tiene 2.500 alumnos, es puramente gratuita, está financiada por un magnate de las telecomunicaciones que decidió financiar esto. Y los alumnos, es una universidad que se ve como esto, está llena de computadoras para enseñar programación y desarrollo de software a graduados de la secundaria que tienen que pasar un desafío de 4 semanas que lo llaman la piscina, donde solos tienen una serie de problemas a resolver, por ejemplo, diseñar un juego electrónico, un videojuego, sin ayuda durante 4 semanas. Los que sobreviven, los que no se hunden en esa piscina, o sea, es una universidad altamente selectiva, son los que quedan como alumnos y después gratuitamente avanzan en todos sus estudios universitarios. Y esto, los resultados que está mostrando esta universidad son increíbles en términos de los aprendizajes de los estudiantes y se basan en trabajo en equipo totalmente desregulado. Los estudiantes tienen desafíos sin tiempo, los tienen que hacer en el plazo que puedan y quieran, y se completa la graduación una vez que resolvieron esa serie de retos, y ahí egresan. Y la última, y creo que esta es la más linda de todas, yo si tuviera 20 años menos me estaría anotando, no sé si me aceptarían, es una universidad que se llama Minerva. ¿Quiénes la conocen? ¿Quiénes la escucharon nombrar? Empieza a ser un poco más conocida. Una de las razones por las que se hizo más conocida es que parte del trabajo se hizo aquí en Buenos Aires. Es una universidad que no tiene campus físico. ¿Qué quiere decir? Los alumnos en cohortes trabajan a lo largo de 4 años en distintas ciudades. El programa transcurre en 7 ciudades diferentes. Una es Buenos Aires, otra San Francisco, Berlín, hay una ciudad en India. Ahí están representadas en el mapa. A lo largo de 4 años los chicos van viajando con un grupo de tutores que los acompañan a lo largo del mundo y en esas ciudades van aprendiendo materias, en algunos casos más tradicionales, de humanidades, de ciencias naturales, de tecnología.
y las clases suceden en un entorno virtual muy chiquito, muy acompañado, donde hay poquitos alumnos y un profesor que está en alguna otra ciudad del mundo que tienen un seminario de discusión con una plataforma. El proyecto final de estas universidades es un proyecto auténtico, donde los chicos tienen que desarrollar un guión para un largometraje, un proyecto de negocios para una empresa con impacto social, una investigación propia. Es una universidad que, ayer estaba leyendo algunos artículos más recientes de esta universidad y tiene más postulantes que Harvard, por ejemplo, ¿no? Este modelo alternativo, tan disruptivo, donde hay alumnos viajando por el mundo, empieza a ser muy solicitado y es muy reciente. Entonces, aquí termina este pequeño viaje donde la idea era darles un pantallazo conceptual sobre las distintas tendencias que hay en innovación en educación. Y quería terminar con una breve reflexión. Claramente estamos en un momento de oportunidad donde están pasando cosas novedosas e interesantes. Y creo que este es un gran momento para parar la pelota y pensar. El gran desafío que tenemos es, por un lado, que estas innovaciones con sentido, idealmente con sentido de justicia, empiecen a formar parte del día a día en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, no como pilotos, no como excentricidades o casos interesantes, sino como parte de la política pública. Y ahí creo que la otra nota de atención es, lo que muestra la investigación es que estas cosas salen bien cuando hay una atención muy cuidada hacia los detalles, hacia la implementación, para que estas ideas innovadoras empiecen a formar parte de manera sustentable y de manera transformadora realmente, con sentido de lo que pasa en las escuelas, hay que acompañar. Hay que acompañar a docentes, hay que acompañar a directores, hay que acompañar con formación, con materiales curriculares. Y digo esto porque esto está empezando a pasar y creo que es el momento para mirar el futuro de la educación con imaginación, pero también con profunda responsabilidad. Para que ojalá en unos años, si alguien alguna vez nos vuelve a leer la frase de la señorita Olga del principio de abrir las puertas del aula a la vida, uno pueda sentir que eso ya no es más un sueño de una innovadora visionaria, sino parte del día a día de lo que pasa en todas las escuelas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Con Melina venimos trabajando hace tiempo, así que nos escuchamos y nos combinamos. Creo que hablamos un poquito antes y dijimos, vamos a tratar de no decir lo mismo. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Siglo XXI. Muchas gracias a todos por la presencia, es un placer estar aquí. Voy a tratar de contarles en pocos minutos algunas de las visiones del cambio educativo centradas en la tecnología. ¿Cómo puede llegar a pensarse la tecnología y qué preguntas tenemos que hacernos con la tecnología? ¿Qué tipo de problemas viene a solucionar la tecnología en la educación? O si soluciona problemas o crea nuevos. Y pensar la tecnología en un tiempo de puentes o como puentes. ¿Cómo construir puentes? Ese creo que es el gran desafío de la educación en estos momentos, en tiempos donde se construyen abajo de nuestros pies grandes abismos, grandes preguntas y mucho desconcierto. A mí me gusta empezar con este gráfico, que es una encuesta que se hizo a alumnos de todo el mundo, donde se les preguntó cuál era el nivel de satisfacción que tenían en ir día a día a la escuela. Y ustedes pueden ver ahí, el primer punto del gráfico es la sala de 5, el kindergarten, la K del kindergarten, y después empieza la trayectoria escolar hasta el número 12, que es el último año de secundaria. Estos son como la escolarización completa de 13 años de una vida, de un niño, de un joven. Y fíjense que es como una especie de entrada a un tobogán, ¿no? El primer punto en el jardín, el nivel de satisfacción, de amor por ir a la escuela es muy alto, 95%, y de pronto ocurre algo que es el primer grado. Y el primer grado empieza a convertirse en una especie de tobogán hacia un precipicio
de dolor, de incomprensión, de sufrimiento, de padecimiento con el aprendizaje. Es decir, la escuela construye una situación de padecimiento en la relación del alumno con el aprendizaje. En general, siempre hay excepciones, hasta llegar al punto máximo de apenas el 37% de satisfacción con el ir cada día a la escuela, en el 9º año, ya en la entrada a la escuela secundaria, y después quizás, porque ven que se termina la pesadilla, se empiezan a alegrar un poquito y se levanta un poquito la curva. Ahora, este gráfico lo podemos superponer con otros dos que nos hablan de estos tiempos. Esto nos desafía a pensar la pregunta sobre el sentido del aprendizaje, sobre la relación del alumno con el conocimiento, cómo construye ese vínculo a través del proceso de escolarización. Y entonces uno podría superponer esta misma visión sobre la tecnología. Y vamos a mostrar dos gráficos de tecnología, que son los típicos gráficos exponenciales, porque todo es exponencial en el mundo tecnológico. Este nos muestra la cantidad de material, de información digital compartida a nivel global. Está medido en una unidad de información digital que se llama zettabytes, y empieza en el 2005 con apenas 50 zettabytes compartidos a nivel global, y llega hasta el 2015 con casi 8.000, ¿no? Es el típico gráfico exponencial, y esto es lo que hacemos todos nosotros día a día cuando compartimos información, conocimiento, entretenimiento, nuestra vida personal y también educación en las redes sociales y en Internet. Y este es el otro lugar de entrada, es decir, uno es la cantidad de material, el otro es cómo estamos conectados, y ahí lo que tenemos es el globo oscuro, es la cantidad de personas que viven en este mundo, y el globo que primero es pequeño, celeste, celeste, verdecito, es la cantidad de dispositivos conectados a Internet, y fíjense cómo aumenta exponencialmente. Ahora tenemos el doble de dispositivos que personas en el mundo, y pronto, en apenas 5 años, vamos a tener el triple, ¿no? Entonces, ¿cómo se superpone esta expansión drástica de la tecnología, de la posibilidad de acceder a materiales educativos, con ese vínculo con el conocimiento que no se logra consolidar como un vínculo de amor, de satisfacción, de placer en la escuela? Y acá es donde de alguna manera quiero tratar de presentar algunos escenarios vinculados a la construcción de puentes, ¿no? Acá tenemos una foto del pasado, otra del presente. Lo mismo que mostraba Melina, es una ambigüedad, ¿no? de salir de la uniformidad, de la homogeneidad, de las reglas, de los rituales, del temor, a el desorden, a veces, el caos, y también a las sonrisas y a las posibilidades que abren las sonrisas. Las sonrisas están más vinculadas al placer y también a la libertad, dos factores muy importantes para el aprendizaje. En esos puentes que tenemos que construir, tenemos estas fotos, a mí me gustan porque son como símbolos, ¿no? Abajo tenemos una foto de el día después en que la gran empresa de venta por Internet, Amazon, empezó un nuevo proceso, instaló unos drones que viajan por sus grandes hangares donde tienen toda su mercadería y tienen localizada cada mercadería, entonces pueden ir a agarrar el paquete, ponerlo en una caja y enviarlo. Y ya no necesitan humanos. El día anterior a esta gran transformación trabajaban en este mega hangar de Amazon 2.000 personas. Ahora hay una persona ahí supervisando que los drones no choquen entre sí, ¿no? Esta transformación en el mundo del trabajo que vemos que aparece en distintos ámbitos, de alguna manera nos desafía a pensar qué ocurre hoy con nuestros niños que están en la escuela, y un poco el símbolo de esa foto donde están ahí abrazados como en el baile del Titanic, ¿no? Donde está todo, no sabemos hacia dónde va a ir este mundo y ellos se abrazan ahí en la escuela pública conteniéndose como pueden. Y entonces la pregunta es, ¿qué hacemos hoy para ese futuro que está todavía abriéndose y en grandes signos de pregunta? Y yo creo que la tecnología es una gran oportunidad, pero que muchas veces puede conducir a contestar preguntas equivocadas. Muchas veces la tecnología puede ser utilizada para expandir modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, para llegar a más alumnos. La educación a distancia históricamente intentó hacer eso, con modelos muy tradicionales, a veces de los más instruccionales, de los más pobres, llegar a más. O
en los últimos tiempos, lo vemos mucho en todo el mundo, en América Latina también, enseñar para el examen, ¿no? Poner muchos exámenes, poner mucha presión y que la tecnología sirva para aproximarnos más a la meta del examen. Aparecen plataformas de inteligencia artificial que nos ayudan a prepararnos mejor, a memorizar mejor para exámenes. O aparecen plataformas en las cuales podemos, desde nuestra casa, prepararnos de forma más individual, pero al fin y al cabo para una serie de conocimientos que son ajenos a nosotros y que nos obligan a ponernos en situación de alienación, ¿no? Por lo tanto, mi pregunta es, ¿qué tipo de ejemplos podemos tomar de los viajes que está haciendo la tecnología a la educación para repensar la educación? No para expandirla, no para hacerla más eficiente, sino para repensarla. Cómo la tecnología nos puede ayudar en ese camino, que Melina contaba con algunas experiencias de escuelas. Yo voy a tratar de complementar esa mirada con experiencias de plataformas. Les voy a contar 4 plataformas, brevemente. La primera se llama Descomplica. Descomplica es la plataforma más grande, educativa, más grande de Brasil. Es una plataforma que tiene millones de suscriptores, es una plataforma de videos educativos, pero que es mucho más que eso ahora, que nació con la idea de crear una especie de currículum en videos con los mejores profesores de Brasil. Muy vinculada al examen. Brasil tiene un examen de ingreso a la universidad, el ENEM, que es un examen que toman muchos alumnos en Brasil, y esta plataforma está muy vinculada a preparar para el examen. En ese sentido es más que nada educación tradicional, pero vamos a ver cómo empieza a asomar algo distinto, cuando empieza a experimentar, cuando empieza a hacer procesos de iteración, cuando empieza a ver qué resultados tienen en la relación de los alumnos con el aprendizaje. Entonces, Descomplica es una plataforma de videos. Acá lo que pueden ver es el alumno entra, entonces tiene que preparar su materia es matemática, va a la sección de matemática, tiene que dar el examen en 6 meses, en 1 año, entra ahí y tiene trailers. ¿Trailers de qué? De profesores. Los profesores van y graban sus clases en un estudio de cine y cada trailer, que dura 1 minuto, te deja ver qué estilo de enseñanza tiene y qué tipo de personalidad, cómo enseña, y elegís tu profesor y con ese profesor vas a seguir tu trayectoria de aprendizaje y tomar clases en línea y tener los videos y demás. Pero no solo eso, esta es la punta del iceberg de un modelo que busca llegar al alumno. Lo que cuenta el fundador de Descomplica, que se llama Marco Fisbein, es que ellos van atrás del alumno. No les importa si hay escuela o no escuela, no trabajan con las escuelas, trabajan con el alumno. Si el alumno está en Snapchat, van a Snapchat. Si está en Twitter, van a Twitter. Van atrás del alumno, se meten en su cultura, hablan su lenguaje, tratan de traerlos desde donde están. Y por eso tienen, bueno, una cosa que se llama las clases épicas, donde el propio Marco, que es profesor de física, se tira de un avión y mientras está cayendo con su paracaídas cuenta la ley de la gravedad, explica la ley de la gravedad. Es una clase épica, ¿no? Y están trabajando con realidad virtual y han tenido un gran éxito con los hangouts, es decir, experimentan y ven qué funciona, qué atrapa a los alumnos. Se sorprenden ellos mismos, dicen, yo pensé que iba a andar el video y en realidad lo que funciona es que se juntan en las casas a ver videos en vivo. Ven mucho más videos en vivo que videos grabados, por ejemplo. Y lo que él hace, Marco Fisbein, Descomplica, dice, es edutainment. Yo tengo que convencer a los alumnos que se tienen que quedar acá. Y tengo que hacer lo necesario para que se queden acá. Bueno, ese es un modelo, creo que todavía muy anclado en el examen. Este es otro, esto los voy a contar un poco más brevemente. Este es un modelo del futuro del libro de texto, son los Discovery Textbook. Son, creo yo, los experimentos más interesantes en compilar el conocimiento en un modelo multimedial e interactivo. Este es el libro de texto del futuro, está basado en desafíos. Uno empieza a estudiar geografía y tiene que diseñar un mapa y hacer viajes por el mundo y lograr ciertas misiones, y mientras hace eso está aprendiendo geografía, y tiene mucho de diseño, pero tiene mucho de pedagogía, tiene mucho de comprensión curricular. Lo que está haciendo de alguna manera Discovery con estos libros interactivos, donde se aprovecha la posibilidad que nos da el mundo digital, es lo que yo llamo el gran proceso en el cual estamos embarcados, que es el gran proceso de traducción. ¿De traducción de qué? Bueno, desde muchas fuentes distintas estamos viviendo una gran etapa de la educación en la cual estamos traduciendo el conocimiento basado en la ley al conocimiento basado en el sentido.
Conocimiento basado en la ley es, vos tenés que aprender. Y si yo tengo la obligación de aprender y tengo una institución que está basada en esa obligación, en ir todos los días a la escuela, en hacer lo que me dicen, en hacer exactamente lo mismo que los demás, si yo tengo que armar un libro de texto para esos alumnos, puedo descansar en esa obligación y hacer una secuencia que tiene más que nada una organización basada en el autor, no en el receptor. Porque confío en que hay un poder por encima del alumno que lo va a obligar a hacer lo que yo le ponga en el libro de texto. Si es aburrido, lo va a tener que atravesar. Puedo descansar en esa ley. Construir el conocimiento, el aprendizaje con sentido, nos abre a otras rutas. Primero nos abre a la diversificación de rutas y nos abre a entender cómo siente el aprendizaje cada alumno. Cómo pasa de un libro a otro, en qué momento deja de leer y por qué. ¿Por qué pasa a apasionarse por la matemática o por la física o por la literatura? Comprender esa relación y acompañarla y crear ambientes de aprendizaje para que eso puedan hacer y expandirse. Ese trabajo es un trabajo nuevo y que está creciendo a gran velocidad, pero amenazado por este sistema en el cual la obligación sigue presente, la escuela sigue presente, los exámenes siguen presentes, la necesidad del ritmo del grupo por encima del individuo sigue presente. Con lo cual son apariciones que se combinan en distintos planos con la educación tradicional. Yo creo que este es un ejemplo que va en la dirección de repensar la estructura curricular desde el sentido que hacen de ella los alumnos. Para eso también les voy a presentar la tercera, nos puede ayudar la inteligencia artificial. Este es el Netflix de la literatura adolescente, se llama Lightsail. Y es una plataforma que tiene unos 80.000 libros que son de literatura adolescente y que están todos tagueados, y cuando uno está leyendo está dando información a la plataforma sobre qué tanto lee, cuándo lo deja de leer y qué lee después y qué se combina. Y si leí 2 libros enteros uno atrás del otro, esa misma información al que está leyendo el primero le va a servir para invitarlo al segundo, ¿no? Yo siempre digo, cuando te toca un profesor de literatura, una profesora de literatura, y a veces te tocan más de uno, o tenés la influencia de varios docentes, donde sea que te toque estudiar y aprender, estás limitado a esa capacidad que tiene esa persona. Esa profesora puede venir y decirte, ¿por qué no lees tal libro? Quizás te conoce, quizás conoce algún libro que parece que te puede interesar. Y vas y lo lees y no te gusta. Y bueno, por ahí se le ocurre otro, pero es su universo pequeño, quizás no conoce mucho de literatura adolescente, quizás lo que lee ella no es lo que leen los adolescentes. Es una limitación muy grande. Bueno, ¿qué pasa si tenemos acceso a lo que leen millones de otros jóvenes como nosotros y recomendaciones que vienen de sus propios intereses? ¿No podría eso apasionarnos a leer un libro atrás de otro? ¿No podría invitarnos de otra manera usando nuestra propia fuerza colectiva? Creo que hay mucho potencial en la inteligencia artificial si la usamos de forma correcta, si la usamos para empoderar el aprendizaje, para hacer sentir a los alumnos dueños de su propio destino y no solamente para hacerlos adictivamente consumidores de nuestro contenido que vendemos, que es más peligroso de lo que parece. Y la última es una plataforma, una aplicación muy pequeña que se llama Storybird, y es una aplicación de literatura, y es una aplicación donde varios artistas van creando unos dibujos hermosos y los proponen con una serie de actividades para crear cuentos y libros, y está todo organizado para que el alumno se sienta invitado a escribir. Bueno, no es lo mismo que te digan composición tema la vaca y que te tengas que sentar a escribir composición tema la vaca, o con las variantes que uno puede encontrar, obviamente esto es un cliché, a que desde un lugar de la variedad, desde la belleza, desde una invitación mucho más desde el arte, desde la apreciación estética, uno pueda ser invitado a escribir algo, ¿no? Y esto introduce también un elemento de las plataformas, de la posibilidad tecnológica, de la posibilidad de llegar a una gran población desde un lugar único, de que no tengamos que tener miles de docentes artistas, sino una plataforma artística, a introducir en la tecnología la belleza, el sentido a través de la belleza. Fíjense que fuimos recorriendo una plataforma más vinculada a buscar a los jóvenes, Descomplica, edutainment, entretenerlos de alguna manera y atraparlos, todavía muy centrada en el examen, hacia otras que están más centradas en la posibilidad de usar la inteligencia artificial, la posibilidad de redescubrir el aprendizaje en base a rutas que te hacen sentido, desafíos, recorridos curriculares para los alumnos, como
los textbooks de Discovery y la belleza en otras plataformas. Todo esto, y con esto cierro, fue explorado por muchos educadores. Esta es una foto de la escuela de Célestin Freinet, uno de los grandes pedagogos franceses del siglo XX. Freinet fue uno de los grandes inventores de la imprenta escolar, ¿no? Una de sus grandes invenciones era trabajar con una imprenta. ¿Por qué? Porque él sentía que con la imprenta los alumnos se ponían a hacer cosas, escribían, trabajaban, unos trabajaban de forma más manual, todos estaban embarcados en una misión, había que construir el periódico escolar. Y eso aglutinaba la investigación, la exploración, el trabajo en equipo. Él usaba la imprenta como una gran movilización de las pasiones por el aprendizaje. Imagínense si Freinet tenía internet. Ahora lo tenemos, hagamos mucho Freinet. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero gracias a la universidad. Siempre es muy agradable a los uruguayos cruzar el charco o el río o el océano. Siempre tenemos esa discusión de dónde estamos de cada lado de las orillas. Pero esta es también una discusión de orillas. Es una discusión de las orillas entre el hombre y la tecnología. Si estuviéramos sentados aquí probablemente en el siglo XIX y estuviéramos en un conjunto de obreros de la manufactura, estaríamos realmente preocupados de la incorporación de las tecnologías. Muchos aquí quisieran ser ludistas. Vamos a romper las máquinas. Y aquel fue el tiempo que estudió parte de la teoría del marxismo, de lo que fue el pasaje de la manufactura a la gran industria. Gran industria fue el resultado de tecnología más manufactura. Y el cambio en lo que fue el trabajo humano y la relación entre el trabajo y la naturaleza. Pero si estuviéramos, no en aquel tiempo histórico, si no estuviéramos en las décadas del 40 y no pensáramos que fuéramos aquí hombres, obreros de la manufactura, sino gente del mundo cultural, estaríamos realmente preocupados por las tecnologías analógicas de radio y de televisión que estaban apareciendo. Y efectivamente estaríamos discutiendo con la Escuela de Frankfurt de que la cultura se va a banalizar porque están apareciendo las industrias culturales. Y estaríamos resistentes, ya no romperíamos las máquinas como los ludistas, pero de alguna forma consideraríamos que la ópera, el ballet, las artes clásicas, aquellas elitistas para unos pocos, eran realmente el acceso a la cultura. Y que todas estas industrias culturales que iban a permitir y que permitieron la masificación de la educación, del acceso a la cultura, iban a ser la banalización de la cultura. Y ese fue el debate de la Escuela de Frankfurt, de Marcuse, Oppenheimer y en aquellos tiempos históricos. Pero hoy estamos en otra discusión, la discusión de tecnología y educación. Y no es una discusión nueva. Recordaba yo hoy en la mañana el libro de Juan Carlos Tedesco, que era un poco esa reflexión, y así hemos tenido en los últimos años mucha producción intelectual en esta materia de lo que significa tecnología, educación y aprendizaje. Yo recomiendo un programa que tenemos en Virtual Educa, está en la página web del Observatorio de Virtual Educa, hay 20 libros sobre educación a distancia en América Latina. Análisis por país, pedagogía, evaluación. De alguna forma es un debate que tenemos hace muchos años del tema correspondiente a tecnologías y educación. Yo quisiera avanzar al tema de la innovación. En educación hemos tenido innovación desde hace 1000 años. Los sistemas educativos avanzan por innovación. ¿Qué es la innovación? Hay un autor, se considera el autor más importante del siglo XX en materia de economía y de sociedad, Schumpeter, que introdujo el concepto de la creación destructiva.
Todo proceso de innovación, sea rupturista o incremental, tiene un componente de creación y un componente de destrucción. Cuando la cadena de montaje nace, y nace la producción automática de autos, o la automatizada, la producción mecánica de autos y los Ford, bueno, sin lugar a duda que se destrozan cientos de empleos y fábricas que producían carruajes en los Estados Unidos. Toda creación es al mismo tiempo una destrucción de competencias y de trabajo. El siglo XX es el siglo de la innovación. La innovación es la derivación del conocimiento. No ha habido innovación en la historia de la humanidad que no sea producto de nuevas ideas o nuevas tecnologías. Y en educación superior podemos decir que hemos tenido innovación en la expansión de los programas, de las carreras, en las tipologías universitarias, en los modelos de gestión, en universidades presenciales o militares o civiles, en formas de conocimiento a través de los procesos interdisciplinarios o los modelos tradicionales del modo 1 de creación del conocimiento. La expansión educativa y la expansión universitaria ha sido resultado de la innovación. Escuelas, carreras, facultades, núcleos temáticos, formas de investigación, tipos de instituciones, formas de regionalización, formas de organización. O cuando se creó el modelo de Berlín de la Universidad de Investigación, no es una innovación respecto al modelo de la universidad, que también fue innovación napoleónica de facultades. Cuando se crean los estudios generales y el modelo de Mayor o Minor de los Estados Unidos, no es una innovación. Bueno, digamos, la tiza y la lengua y el pizarrón. Bueno, la lengua no, pero la tiza, la estructura, el currículum, la institución educativa, no fue una institución respecto a lo que había antes del ágora como el lugar del aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje, el aula, no es una innovación respecto a la familia como el lugar de aprendizaje. El docente, ¿no es acaso una innovación respecto al rol de la familia en la transferencia del conocimiento? O sea que la innovación es siempre, es parte de una evolución histórica. A inicios del siglo XX, uno de los estudiosos que marcó el siglo XX ha sido Krondatriev. La reflexión intelectual de Krondatriev marca que la evolución histórica de la humanidad es una evolución en ciclos. Aquellos que vienen de la historiografía lo llevan a los modelos de Brodel, que son los largos ciclos de las ondas largas. La fuerza de los ciclos, el empuje del ciclo, es el empuje de la tecnología del conocimiento. Si hemos visto ciclos, y algunos consideran que estamos en la quinta fase del sistema capitalista, si estamos viendo que murió la cadena de montaje y hoy hay otro ciclo, es por el conocimiento y las tecnologías. Y hoy, la tecnología más importante que marca la innovación es la digitalización, la microelectrónica y la programación informática. Si lo que caracteriza las fuerzas y las estructuras es las estructuras de producción, hoy lo que estamos viendo es que no hay sector social, ya no digamos económico, no hay sector social que no esté siendo transferido, transformado hacia una lógica de producción digital. ¿Quién se acuerda de la máquina de escribir? ¿Quién se acuerda de las máquinas fotográficas? ¿Acaso la producción de automóviles hoy no es la robotización? ¿Y las cadenas de montaje no han pasado a ser las máquinas de control numérico? Todas las innovaciones hoy están marcadas por lo digital. Sin lugar a duda que existen otras formas schumpeterianas de creación y de destrucción, pero lo que caracteriza nuestro tiempo histórico es que la digitalización, la programación electrónica, la microelectrónica
son el eje de las innovaciones. Y así estamos viendo amplios sectores que están asumiendo las formas de innovación y transformación por la generalización de ese insumo. Porque la microelectrónica es más barata, porque permite un mejor nivel de control de los procesos, porque permite un conjunto de cosas que vamos a ver que en educación están cambiando para mejor las formas de funcionamiento y sobre todo el aprendizaje. La innovación se produce porque logra mejores cosas a mejores costos, porque logra mejores niveles de cobertura o de alcance de los servicios que brinda esa tecnología. Hace muchos años, unos estudios sobre la sociedad mundial mostraban que el tamaño de las sociedades depende de la tecnología de comunicación. Wallerstein, los estudios sobre la economía mundo europea. El tamaño del Imperio Romano es la forma de control de sus tecnologías, de los acueductos, de las carreteras. El tamaño del Imperio inglés son sus barcos y sus estructuras de comunicación. Cualquier institución, su tamaño, su organización, su eficiencia está dada por las tecnologías en las cuales comunica las variables y puede determinar los elementos de control o de injerencia de la cabeza a sus partes. Y hoy lo que estamos teniendo es globalmente un proceso de innovación marcado por las tecnologías de comunicación e información. Lo que son las tecnologías en el ámbito de los procesos correspondientes al resto de la sociedad, sin lugar a duda, se están transformando también en educación. Educación debe ser el sector menos incorporado a las lógicas digitales. Sin lugar a dudas, de los sectores menos innovadores es la educación. La industria aviación es mucho más internacional, su propia característica. Y así podemos ver sectores enteros que son mucho más internacionalizados o mucho más digitalizados. Pero esos procesos están llegando a la educación. Yo quiero referirme a los procesos de gestión de la educación. No puedes dirigir hoy un seguimiento estudiantil sin un CRM. No puedes poder mover un modelo de funcionamiento de institución si no tienes un software para organización, las aulas y las clases. No es posible gestionar las instituciones en ninguna dimensión si no es con los niveles de weberización. Y tal es así que Webmetrics mide la calidad de las instituciones según los niveles de las páginas web. Yo quiero referirme a los componentes pedagógicos. Y lo que quiero decir es que hoy la innovación dominante, aquella innovación central que afecta a los temas pedagógicos, está asociada claramente a la virtualización. Ya no digamos las plataformas LMS, ya no digamos la convergencia de recursos de aprendizaje digitales, ya no digamos los sistemas de evaluación múltiple choice para permitir mejores precisiones en los resultados del aprendizaje. Ya no digamos la posibilidad de clases invertidas, ya no digamos software de autosimulación o de simulación con el cual se producen los procesos de aprendizaje más eficientemente y hace a la práctica mucho más eficaz. Lo que estamos viendo globalmente, que la innovación más importante es la digitalización. Y eso nos plantea la irrupción de un concepto que es las pedagogías informáticas. ¿Qué son las pedagogías? Son metodologías para llegar a resultados. Son combinatorias de didáctica y objetivos de aprendizaje. Cuando apareció el libro, no es que apareció Gutenberg y trajo los libros. Humboldt, aquel que definió las bases de la universidad moderna, la Universidad Humboldtiana de Investigación, planteó el seminario de investigación. El seminario es, yo no discuto con un profesor, yo discuto con el libro. Y el seminario de investigación es
producir un crecimiento del conocimiento, producir nuevo conocimiento por la vía de la reflexión crítica, no con la literatura oral de un profesor, sino con la reflexividad del texto como base del conocimiento. Y el seminario es, no muchos de los que nosotros vemos que son seminarios de 20 horas concentradas en que un profesor da un curso. No. Leer el texto, discutir el texto, y es casi una clase invertida, podríamos decir, en los tiempos presentes. Los recursos de aprendizaje y esta enorme dinámica de expansión de los recursos digitales y convergentes son la base en este paso más de avance de las tecnologías de comunicación. Pero quiero hacer una síntesis final. Sin lugar a dudas que no estamos hablando solo de los recursos de aprendizaje. Lo digital es la convergencia digital de los recursos. No. Tal vez lo más importante es la aparición del software. Internet es un software. Una convergencia, una LMS, una plataforma, es un software. Estamos en una sociedad que la base es el software. El software lo que hace son tareas. Y los profesores hacemos tareas. Lea este texto, repitan eso, haga tal ejercicio, júntense a reunir para tal discusión, respondan tal cuestionario, verifique tal cosa, investigue tal otra. Las tareas son tareas. Y las tareas son programables. Y lo que estamos viendo cada vez más es el aprendizaje con software. Es un camino reciente. Al Gore decía, estamos en el inicio de la autopista de la información. Hace muy pocos años que hemos visto Internet. Mucho menos que hemos visto lo que significa la Internet inalámbrica y menos aún de lo que hemos visto los apps y la expansión de las apps. Hoy cada vez más estamos viendo los sistemas de simulación en el aprendizaje. La digitalización o la revolución de esta fase de la humanidad es un camino mayor en el proceso de conformación de una lógica basada en el software y de algo para concluir que yo llamo la nueva relación entre el trabajo vivo y el trabajo muerto. La historia de la educación es la historia del pasaje de lo presencial a lo no presencial. Digamos que podemos aceptar esto. Digámoslo de otra forma. El trabajo presencial o la educación presencial es el trabajo vivo. Esto es un trabajo vivo. Pero este trabajo vivo tiene por objetivo lograr un aprendizaje. Hoy cada vez más el aprendizaje de cada uno de nosotros no ha sido resultado de un trabajo vivo docente, sino que ha sido de cómo se combinó con algo llamado trabajo muerto. Un libro que leyeron, un video, un PowerPoint, no está en el tiempo docente hoy, sino que está en un tiempo docente anterior. Y el aprendizaje es una combinación entre un trabajo vivo y un trabajo muerto. Cuando leen un libro y llegan a un resultado, suman en el aprendizaje, en la función del aprendizaje, cuánto ha sido de trabajo docente que han necesitado y cuánto ha sido de trabajo anterior. Llámale autoaprendizaje o en términos de trabajo docente es un trabajo hecho anterior. Si antes, en la época de Platón, el 100% del aprendizaje era el trabajo docente, hoy cada vez más con los recursos de aprendizaje, con los libros, con los sistemas de simulación, con lo que quieran, de aquellas cosas que no es el trabajo docente directo, adquieren mayor participación dentro de nuestro aprendizaje. La historia es, en materia educativa, sin lugar a dudas, un camino permanente de avance en el aprendizaje
de los recursos de aprendizaje y entre ellos también el software, que es derecho de propiedad intelectual como lo fija claramente la norma. En ese sentido, esta digitalización, este avance de las tecnologías, esta relación educación y tecnología es un paso más en una larga historia de la humanidad que va incorporando los recursos. Quedan 2 minutos 22. Os pasamos, igual que nosotros. Ya estamos terminando, joven. En este escenario, la pregunta es, ¿dónde vamos? Sin lugar a duda que la prospectiva no es un campo científico claro y no hay oráculos ni pitonisas que nos permitan saber el futuro, y menos en el campo del conocimiento. No es un escenario donde la prospectiva pueda funcionar fácilmente. Pero yo sostengo que vamos cada vez más en un proceso de automatización educativa. Vamos a lo que se llama y llamamos la educación empaquetada. Y esto lo estamos viendo en los MOOCs. Si la primera educación a distancia o la primera generación, que es una incorporación de tecnología, fue la primera generación, aquí tiene un libro, y la segunda, radio y televisión, la tercera, las plataformas virtuales, hoy la cuarta es los MOOCs, los cursos masivos abiertos. Y eso es 100% de trabajo muerto. Sin lugar a duda que son microvideos, que fueron docentes, sin lugar a duda que hay un curriculista, sin lugar a duda que hay diseñador instruccional, sin lugar a duda que hay todo el equipo y no ya un docente como base de la enseñanza. Eso es un paso más en este proceso de incorporación histórico y somos apenas un tiempo histórico en esta larga evolución de cómo hacer el aprendizaje, de cómo hacer la transferencia de conocimiento, de cómo hacer el acceso a la educación para más gente. Porque no tendríamos la cantidad de productos en el mundo si los procesos industriales seguirían en la manufactura del siglo XVIII. No tendríamos el acceso a la cultura si no existieran las industrias culturales y pudiéramos leer el diario y ver la música y ver los videos, Netflix, lo que fuera. La masificación o la democratización del acceso a la cultura fueron las industrias culturales, o sea, la tecnología más la creación. No tendríamos el acceso a los bienes y servicios hoy si no hubiera sido las máquinas que de alguna forma permitieron contra las rupturas de los ludistas la industrialización de los países. Y no tendremos el acceso democrático para todos de calidad a la educación si no hay más tecnología incorporando los procesos de enseñanza. Por ahora es una educación de élites. Y no será posible una educación realmente universal para todos si efectivamente no tendremos la tecnología. Este es el desafío, nuestro tiempo histórico de resistencia, de comprensión de un camino en el cual somos parte y sin lugar a duda también de unas formas nuevas que son las ludistas. Antes los ludistas rompían. Los de las escuelas de Frankfurt de alguna forma consideraban la cultura banal de las industrias culturales. Y algunos aquí dicen que las industrias educativas o la tecnología de la educación o la incorporación de la tecnología lo que hace es no calidad, sino que la calidad es la presencialidad. Bueno, en Brasil hay ENADE, Examen Nacional de Aprendizaje, 400.000 estudiantes, y salen mejor los que vienen de educación a distancia. A mí me tocó con un grupo de los estudiantes del doctorado, 400 estudiaron estadística con tiza, lengua y pizarrón, y 400 estudiaron con software, y a la hora de hacer el mismo examen que les pusimos, aquellos que estudiaron con sistema de software aprendieron mejor la TED Student y toda la fórmula que el escenario presencial. Creo que estamos en un enorme desafío como docentes. Empezar a asumir, porque empieza a haber mediciones de aprendizaje, de que efectivamente los docentes no tenemos las llaves únicas de la enseñanza y el aprendizaje. Y que cada vez más los sistemas que fueron hechos por docentes, que son de propiedad intelectual, que corresponden al trabajo de derechos de autor,
que son los recursos de aprendizaje, que son los software, que son los sistemas que cada vez más incorporan el conocimiento en el proceso de enseñanza. Si queremos enseñanza masiva, no hay forma si no es con tecnología. Y también, si queremos conocimiento de calidad, cada vez más las pruebas nos están mostrando que no es solo un tema de la discusión teórica de que tenemos que ser tutores, de que hay que pasar de ser de docentes a tutores, ayudando el proceso de autoaprendizaje. Es que los datos empíricos nos muestran también que los resultados de aprendizaje son mejores cuanto hay más tecnología. Más tecnología, más aprendizaje. Más tecnología, más capacidad de cubrir gente, de cubrir posibilidades de libertad de las personas en enseñanza. Ese es el desafío, reconocer que estamos en este tiempo histórico. Muchas gracias, amigos. Bueno, muchas gracias. Estamos algo justos de tiempo, así que haremos una sola pregunta o pensaba hacer una pregunta en relación, tenía varias cuestiones para tratar. Uno de los temas que me interesa y que nos interesa en la universidad, sobre todo, y lo vemos en el proceso, sí, es el nivel de competitividad que tienen los alumnos argentinos cuando deciden estudiar fuera, ¿no? Nosotros vemos que el egresado, el que termina el secundario, no tiene la cantidad de habilidades o capacidades o competencias en el ámbito tecnológico como resulta ser en el resto del mundo. Un poco las aplicaciones, lo que has comentado, lo que decías también tú, Axel, son experiencias extranjeras, digamos, no son experiencias argentinas, ¿no? Algunas se han implementado aquí y demás. Pero yo les pregunto eso, si ustedes que han trabajado fuera, que han visto fuera, si ustedes creen que los alumnos nuestros pueden tener una inserción y competitividad en el resto del mundo, ¿sí? Digamos, ¿ellos pueden competir o no tienen las capacidades desarrolladas para eso? A ver, voy breve. Creo que la alfabetización tecnológica, la alfabetización digital es una de las grandes deudas que hoy tiene la escuela argentina, ¿no? Estamos... en los últimos años se ha venido avanzando mucho con la provisión de tecnología a las escuelas. Lo que muestran las investigaciones hoy es que el gran desafío sigue siendo acompañar a los docentes para que puedan usarla con sentido pedagógico en el aula y usarla de manera intensiva. La mayor parte de las escuelas estatales están usando poco la tecnología y de manera un poco, como decía Axel al principio, que a veces potencia los aprendizajes más tradicionales. Entonces, no es casualidad que hayamos mostrado experiencias extranjeras. Sí hay muchas cosas que están pasando muy interesantes en Argentina, pero todavía la alfabetización digital es claramente una de las grandes deudas de la escuela secundaria. Sí, sobre las competencias en general creo que tenemos grandes dificultades no solamente en el conjunto de la población, sino tenemos dificultades incluso en las élites, ¿no? En América Latina, los grupos más privilegiados socioeconómicamente, en general, y en particular el caso de Argentina, que lo conozco más, no alcanzan los resultados de aprendizaje en las pruebas PISA, que son pruebas que miden competencias, capacidades de resolución de problemas en distintos ejercicios, no la memorización de contenidos, sino la capacidad de resolver situaciones nuevas. Los alumnos de las élites en Argentina y en la mayoría de los países de América Latina están por debajo de los alumnos más pobres de países desarrollados como Canadá, ¿no? Con lo cual no es solamente un problema del conjunto y que tiene que ver con el nivel de desarrollo. Argentina, como todos los países, tiene niveles de desarrollo lejanos a los países más ricos, sino también es un problema de aquellos que tienen los recursos, con lo cual creo que hay muchos desafíos para todos. Bueno, no, tenemos más tiempo, así que estamos más tranquilos ahora. Una pregunta que quería hacerles también tiene que ver con, digamos que quizás es una respuesta difícil, ¿no? Pero, ¿cómo puedo justificar yo al día de hoy que un alumno siga estudiando en la educación argentina? Digamos, ¿cómo yo le digo a un alumno, tenés que seguir yendo a la escuela, ¿no?
digamos desde la psicología, que es el área que domino, siempre ha estado vinculado el aprendizaje a adquisición de competencias o de conocimientos y sociabilización. ¿Sí? La tecnología ha avanzado, como esto que ustedes decían, en el acceso al conocimiento, a la información, y la sociabilización de alguna forma ha empezado a hacerse a través de las tecnologías también, ¿no? Entonces, ¿qué justifica hoy o qué creen ustedes que justifica, más allá de la necesidad, la obligatoriedad de tener un trayecto, de que una persona, un alumno, tenga que ir a la escuela, ¿no? Es una pregunta ilógica, pero es una pregunta real, ¿no? Empiezo si quieren. Por un lado es lo que siempre ha justificado ir a la escuela, ¿no? Que es la movilidad social, la posibilidad de tener mejores oportunidades. Y ahí creo que la escuela sigue siendo hoy el camino para poder armar un proyecto de vida y para tener mejores chances laborales y también de armado del propio camino, ¿no? Dicho esto, de todas maneras, lo que muestran los datos es que hay un estudio súper interesante del 2013 de cuáles son los niveles de desempleo que tienen egresados de distintos niveles educativos, de distintos quintiles socioeconómicos. Y ponen en cuestión cuánta es la movilidad social en Argentina hoy, ¿no? Y entonces una de las cosas que muestran es que en los quintiles más privilegiados, de mayores recursos, incluso no habiendo terminado la escuela secundaria, hay menor tasa de desempleo que los quintiles más pobres con niveles educativos completos. Por ejemplo, un egresado de la universidad de un estrato más pobre tiene menos chance de conseguir trabajo que un no egresado de la escuela media. O sea, la movilidad social argentina a través de la educación está en cuestión. Dicho esto, si no uno mira en términos de los promedios, sigue habiendo más chances de conseguir mejores trabajos y mejor remuneración a medida que uno va completando niveles educativos. Ese es uno de las grandes motivaciones, ¿no? Poder estar equipados para el mundo profesional y armar un propio proyecto de vida. El segundo es cuál es la motivación genuina para estudiar, cuál es, de dónde viene esa voluntad de aprender. Y esa es la gran pregunta que nos venimos haciendo en educación desde siempre, ¿no? Cuando ya desaparece la necesidad de ir a la escuela por temor a qué me va a pasar si no voy o al castigo, ahí lo que se juega es generar la voluntad de aprender, el disfrute, el deseo. Y eso en la medida que las propuestas de enseñanza no sean convocantes, es difícil. Si quieres, ningún profesional hace hoy nada parecido a lo que hacía un profesional hace años. Todo trabajo profesional hoy se hace a través dominantemente de aplicativos informáticos. O sea, un contador no existe sin Excel, y un arquitecto no existe sin AutoCAD, y un médico no existe sin la posibilidad de aplicar para hacer un diagnóstico equipamientos informáticos. Los profesionales hacemos dos cosas, nada más. Diagnosticamos y respondemos. Y el proceso de diagnóstico y el proceso de respuesta es un proceso intelectual de información, de manejo de información. No es un tema de fuerza bruta manejando camiones, no, aquí es neuronas. A medida que avanzan los sistemas de información y que la sociedad hace una innovación en materia tecnológica, el trabajo se hace con sistemas de manejo de información. Las instituciones tienen dos mercados de trabajo: empresas que no utilizan tecnología y empresas que utilizan tecnología, por las características de heterogeneidad estructural de nuestros modelos económicos y sociales. Las empresas de exportación usan tecnología. Las empresas para el mercado interno, pequeñas y medianas, tienen bajo nivel de tecnología. Las determinaciones de los niveles salariales se asocian ya no a la tradicional teoría de capital humano, que es cuántos años de estudio se tiene, como decían las fórmulas de Wiener, sino a las competencias.
y claramente se muestran los estudios de economía de la educación, que lo que determina es las competencias profesionales y dentro de las competencias profesionales, las competencias informáticas e informacionales. Entonces, si el sistema educativo no incorpora la tecnología en su proceso de enseñanza y de práctica, en materia del ejercicio laboral de esos profesionales no van a tener las competencias que requieren los mejores puestos de trabajo, que son aquellos que se asocian a mayores niveles de productividad y de salario. Entonces, en esa medida, las instituciones educativas lo que hacen es reproducen las desigualdades de las sociedades y no dotan de competencias específicas que permitan superar los ciclos de la reproducción de las élites y las clases sociales. En una sociedad, en un mundo global que está incorporando las tecnologías, eso es determinante en la capacidad de poder salir de un ciclo de reproducción de pobreza que cada vez más está en el sistema universitario. O sea, en la medida que los sistemas universitarios están graduando millones llamo en América Latina 2.8 millones de profesionales por año. Y de esos cada vez hay más desempleo, las tasas de retorno profesionales caen y en ese sentido los escenarios de migración profesional van aumentando. O sea, lo que quiero decir en parte es que la no incorporación de la tecnología, al menos en el ciclo universitario, es una de las determinantes de los fracasos en los recorridos de las trayectorias universitarias posteriores. Uno, porque ingresan a posturas de mercados de trabajo inferiores respecto a los escenarios de alta productividad. Y por lo tanto van a espacios laborales de reducción. Claro, una empresa chiquita, en vez de tener un asistente contable, pone un contador, porque ese no logra entrar en una consultora internacional que tiene otra competencia mucho más compleja. Y ahí tiene que ver con el tema de los niveles de calidad del aprendizaje, tienen asociado a en qué medida se incorporan los escenarios de pertinencia. Los mercados laborales están incorporando tecnología. No es una discusión académica nuestra, es que los espacios de trabajo que siempre se valoran por conocimiento, por manejo y diagnóstico y respuesta, hoy se hacen con tecnología. Y sin eso, la posibilidad es cada vez menor. Si hace 100 años era alfabetización como camino al desarrollo o manejar la máquina de escribir y después vino el inglés, hoy es manejar la tecnología, manejar la información en materia de los sistemas de educación. Hola, muchas gracias. Una pregunta que tenía también era en relación a, porque estamos hablando al respecto de didácticas o de formas de transmitir los conocimientos, ¿no? Esto que presentabas Melina, lo que han ido presentando, y en relación a la primera mesa que tuvimos sobre políticas públicas en educación, que salía el tema al respecto de qué educar, no solamente cómo educar, ¿no? El cuestionamiento que se hace todo el tiempo es esto, de cómo transmitimos, cómo evaluamos, pero ustedes consideran que las currículas de nivel primario, secundario, también requieren una revisión o solo nos tenemos que orientar a la forma del aula, la forma de educar, la forma de la tecnología en la educación, o los conocimientos que se están trabajando deben también modificarse? El desarrollo que hay habitualmente, la matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, digamos, todas estas 12 áreas de trabajo que se hacen. ¿Ustedes al trabajar en tecnología consideran también que eso debe revisarse? Yo creo que siempre hay que hacer un proceso de revisión y actualización, pero a veces esos procesos son tan complejos, requieren tantas voluntades, tanto tiempo. Cuando uno quiere hacer una reforma curricular, típicamente, que es la reforma matriz de los contenidos que enseña un país o una jurisdicción, es un proceso muy largo, muchas veces lleva 2 o 3 años, muchas veces lleva grandes combates de campos curriculares, de cómo se pelean los de geografía con los de historia por el mismo espacio, por no perder horas, por mantener su tradición. Y esos tiempos en la gestión, en los periodos de gobierno, a veces son demasiado largos y yo creo que llegan a resultados muy pobres. Cuando se hacen las reformas curriculares, efectivamente, lo que sucede luego en las aulas
traduce muy poco de lo que dice el currículum. Tenemos muchos países en América Latina que han pasado modelos de currículum por competencias, pero claro, son muy difíciles de practicar, son muy difíciles de llevar a gran escala. Con lo cual a mí me preocupa mucho más cómo llegar a las aulas, cómo acompañar, cómo dar sentido a los docentes, cómo retraducir lo que sabemos que hay que enseñar en nuevas versiones y sí hacer algunos ajustes, pero no pasar grandes periodos de tiempo en reformas macrocurriculares, sino mucho más en cómo hacerlas traducir en la práctica. Esa para mí es una cuestión que requiere mucha más capacidad de los gobiernos en América Latina, que es construir la gobernabilidad pedagógica. Cómo se llega a las aulas a gran escala, cómo se construye la capacitación docente, cómo se construyen materiales de calidad, plataformas que llegan y hacen sentido y dialogan con la capacitación, con la evaluación. Esa capacidad requiere equipos de gobierno muy formados, con mucha constancia en el tiempo, que sepan lo que están haciendo, que sepan de diseño curricular en territorio. Y eso lo tenemos muy poco en América Latina. Coincido mucho con lo que dijo Axel y creo que en los papeles, los diseños curriculares argentinos de las provincias obviamente tienen cosas para mejorar, pero también a grandes rasgos son buenos diseños curriculares. ¿Qué quiero decir? Si uno lee, sobre todo el espíritu con el que fueron concebidos, se habla del desarrollo con distinta terminología, pero desarrollo de capacidades, modos de conocer, habilidades, ideas centrales de las disciplinas. Creo que el gran desafío es poder formar y fortalecer a los docentes y empoderar a las escuelas para que puedan hacer una buena priorización curricular. Y entonces que de esos extensísimos diseños curriculares puedan extraer qué es lo realmente esencial a nivel conceptual para poder enseñar de modo que forme capacidades también. Entonces yo no creo que haya que hacer una gran revisión curricular, sino justamente poder hacer una buena priorización sobre lo que hay. Doctor Rama, en relación a eso, usted estaba hablando de la tecnología y el trabajo, ¿no? Uno de los temas que ha surgido y que está es la automatización del trabajo, ¿no? Que cada vez hace falta menos gente para más cosas. Uno de los temas que ha aparecido últimamente es este diseño de DeepMind, este desarrollo de procesadores de Google y demás que empiezan a pensar, ¿no? Hasta el momento, digamos, aquello que no se podía automatizar tenía que ver con el sentido común, la reflexión, la ética. Y ahora estamos viendo que en los desarrollos que hay tecnológicos, los nuevos procesadores también pueden tomar decisiones a nivel, no sé si diría ético, pero digamos, que tiene que ver con el sentido común también, ¿no? Esto, ¿cómo ve usted que ha trabajado también en distintas universidades comparando planes de estudio y demás? ¿Cómo puede impactar eso en el desarrollo de los profesionales, de los futuros profesionales, ¿no? Que digamos, la tecnología nos sobrepase, ¿no? O también acceda a espacios que eran solamente limitados para nosotros. Sí, digamos, yo decía en la conferencia, la prospectiva es difícil, pero los estudios dicen 90% del empleo en el sector agrícola va a desaparecer. 64% del empleo en el sector administrativo va a desaparecer. 42% en el sector de servicios y 11% en el sector profesional. O sea que la automatización que está viniendo y que ya hoy está en nuestras sociedades cada vez más fuerte, va a impactar significativamente. Esto no es nuevo. Sí, ustedes se recuerdan, yo me lo recuerdo con mucho detalle porque soy mayor, yo estudiaba al costado de la escuela de biología, bioanalistas en Venezuela, hace 20, 30 años o más. Y la carrera de bioanalista era la carrera que se hacía 4 años para estudiar con un microscopio y diagnosticar los componentes de la sangre. Y después de 3, 4 días alguien trabajando podía diagnosticar 3 o 4 componentes de la sangre. Y en aquel momento apareció una máquina, que todos la conocemos, que hace el análisis de la sangre de 57 componentes en 1 minuto. Y esa carrera desapareció.
Y hubo un conflicto de los colegios de bioanalistas, porque de alguna forma no tenían la competencia. Y la carrera se transformó en hematología, que es de alta especialización, o de técnico, que es el que saca la sangre, y todo lo hemos visto. Bueno, eso no era así en nuestra generación, que era donde estaba en los inicios. Tengo un colega que está haciendo una tesis de doctorado sobre el tema de biología, de cómo los estudios de las células los hace automáticamente el microscopio con los equipos. Y parte del trabajo de los biólogos va a desaparecer. O sea que hoy se está en la perspectiva de qué campos disciplinarios pueden durar, cuántos años y cuántos pueden desaparecer. Y todas las actividades profesionales repetitivas van a tender a desaparecer. Estábamos hace 15 días revisando electrocardiograma, en el cual se considera que la profesión de electroencefalografista no va a desaparecer, pero la de electrocardiólogo sí va a desaparecer, y que las máquinas van a dar el resultado de las anomalías en materia de los que hacen los análisis, las máquinas que hacen el análisis de latidos cardíacos y de corazón y de pulso. O sea que hoy se está discutiendo cuáles son los campos disciplinarios que pueden cambiarse con las tecnologías. Y es muy difícil hacer el análisis. Pero si las instituciones universitarias no piensan en la formulación de los proyectos, los escenarios prospectivos, si no construyen modelos de incorporación de las variables, vamos a ver muchos más problemas en materia de carreras que están desapareciendo y no ver las nuevas carreras que están apareciendo. Yo creo que siempre, como dicen los chinos, es un mundo de cambio. Hoy la digitalización es un cambio de época realmente en muchas dimensiones, y van a marcar el proceso mucho más fuerte de aquellas tareas repetitivas y constantes que pueden automatizarse más fácilmente de aquellas que no pueden hacerse. Hoy salía, está para terminar, perdón, una gente que en Estados Unidos se crearon una empresa que están proyectando sembrar 1.000 millones de árboles con 2 drones, un dron que hace el diagnóstico y otro dron conectado que hace el disparo de la semilla. Y efectivamente es una gente de la NASA que crearon una empresa vinculada al tema, y dicen que van a ahorrar enormes cantidades de empleo de la gente que coloca árboles. O sea, estamos en un escenario de innovaciones que no vemos muchas veces en nuestros países, pero que ya están cambiando los escenarios mundiales. Muy bien. Muchísimas gracias a los tres. Excelente. Muchas gracias.